soy Juliana Ramírez, científica y amante de la exploración de la intersección entre la fe y la ciencia. Bienvenidos a este su blog científico e informativo Ciencia Religiosa. Recordemos que Roger dice que las experiencias son momentos relevantes en los que los individuos interactúan con su entorno social y adquieren conocimientos, valores, habilidades que moldean su identidad y comportamiento. Roger sostiene que estas experiencias pueden ser determinantes en la formación de la personalidad y en la integración del individuo en la sociedad. En base a este estudio y a partir de uno de los testimonios que les exponemos el día de hoy, en este caso de Natalia Almeida, una joven de la religión cristiana, se identificaron y se analizaron las 5 experiencias significativas principales que influyen en la socialización de este grupo social, los jóvenes de la religión cristiana, y estos son: solidaridad. Comparten un espacio de unión, servicio, amabilidad como fuentes de inspiración, apoyo a su comunidad y a su alrededor. Segundo, redes sociales, porque se han convertido como uno de los medios o herramientas principales para visibilizar a la religión, informar y pues así llegar a otras personas. Tercero, cambio social, para que las personas cambien su pensamiento frente a las religiones y que conozcan realmente a la religión y a Dios. Muchos jóvenes cristianos se identifican con las enseñanzas de Jesucristo sobre el amor, la compasión y la justicia y quieren seguir el ejemplo de Jesús en su compromiso en la sociedad y pues se comportan de cierta forma por la palabra de Jesús. Cuarto, evolución. Las personas que se conectan con una creencia pueden explorar, conocer nuevas personas y hacer amigos, pero sobre todo crecer como personas. Y quinto, institución, siendo esta la iglesia, el lugar idóneo de esparcimiento, adoración, reunión y plenitud donde comparten la fe como comunidad. Las iglesias suelen estar comprometidas con el servicio a la comunidad y la misión de difundir el evangelio. A partir de las categorías sociológicas vistas en unas de las clases de sociología de la Universidad de La Sabana y en conjunto con el estudio, evidenciamos que las experiencias especialmente significativas para los miembros jóvenes de la religión cristiana son: bienestar social, para garantizar una calidad de vida al fomentar valores éticos como son principalmente la solidaridad y la compasión por y con los demás, proporcionando apoyo comunitario, promoviendo la paz y siendo imagen de propósito y esperanza. Además, esto evita que las personas se sientan excluidas porque son una comunidad. También cambio social, porque su propósito es que las personas conozcan a Dios y sobre todo esta religión. Y acción colectiva, siendo su misión principal como comunidad que otras personas conozcan esta religión para que puedan tener una relación con Jesús. La revolución podría considerarse como un impacto significativo en sus vidas, además de la cooperación y la solidaridad que se manifiesta a través del apoyo mutuo dentro de la comunidad de estos creyentes, el servicio y la caridad hacia los necesitados y la defensa de la justicia social en la sociedad. Como última parte del estudio, se evidencia que a partir de estas experiencias y o agentes sociales, el proceso de socialización que han tenido estas personas ha sido a través del aprendizaje de las enseñanzas de Jesús, a través de prédicas, charlas, panel con expertos, pasando a volverse parte de la personalidad de estos jóvenes porque apropian varias cosas para su vida cotidiana. El proceso de adaptación es muy dinámico y carismático porque hay líderes de tribus que son los guías en todo este proceso, interpretando además la realidad a partir de los evangelios o la palabra de Jesús, aplicándolas a todas sus situaciones diarias como un ejemplo para su vida. El blog científico e informativa Ciencia Religiosa aprovecha este espacio para darle un agradecimiento especial a Natalia Almeida por su valioso testimonio para la realización de este estudio. Ahora, para profundizar aún más, me alegra presentarles a una colega y amiga, una mente brillante que ha dedicado su carrera a comprender este tema. Les presento a Juana Guzmán, otra científica apasionada que nos brindará su informe en base a otro testimonio y análisis de experiencias y o agentes sociales significativos según Roger. Muchas gracias, me encantó acompañarlos. Hola, yo soy Juana y voy a seguir hablando acerca de la investigación que les comentó mi colega Juliana. Entonces, vamos a analizar otro caso de otro joven del mismo grupo social, que en este caso se llama Juan Sebastián,
y vamos a ver también las 5 experiencias de agentes sociales significativos a base del estudio de Roche que influyen en la socialización de las personas de este grupo social. Primero vamos a ver el área de la solidaridad. Básicamente, a partir de la entrevista que le realizamos a este joven, nos podemos dar cuenta que la comunidad cristiana en la que se mueve, o la comunidad cristiana integral en la que se mueve, es una comunidad caracterizada por el amor y el servicio. Es una comunidad que busca ayudar a los demás y ayudarlos en vez de traer juicios sobre los otros individuos que no comparten estas mismas creencias. Es decir, es una comunidad que busca ayudar a los mismos miembros de la comunidad y también a los miembros externos. Además, buscan transparencia y coherencia, y es decir, que sus palabras sean coherentes con sus acciones en vez de solo decir y no hacer. Además, también otro acto de solidaridad que buscan, esa experiencia de solidaridad, es ayudar a las personas a encontrarse con el amor de Dios. Segundo, las redes sociales, vemos que en la vida de este joven y en la vida de esta comunidad o este grupo social juegan un papel muy fundamental, ya que las redes sociales son un área central en la vida de los jóvenes en general, pero en especial también de los jóvenes del grupo social cristiano integral. Y además también las redes sociales se han visto como una herramienta muy útil en el tema de la evangelización, que es uno de los pilares de este grupo social. La tercera experiencia de la que vamos a hablar es el tema de cambio social. Y la comunidad en la que se mueven los jóvenes cristianos los lleva al cambio, tanto en su mentalidad como en su comportamiento. Es decir, este grupo social, al moverse en una comunidad cristiana, en este caso una iglesia, no simplemente es un grupo de apoyo o un grupo donde pueden conocer personas, sino, como bien lo expresaba este caso de estudio, decía que los llevaba a cambiar tanto su mentalidad y por ende su comportamiento. Adicionalmente, también como lo expresaba este joven, las enseñanzas de la Biblia también llevan a este grupo social a comportarse de manera distinta y radical a los ojos de algunas personas. La cuarta experiencia es la evolución, y al estar conectados con una comunidad cuyo objetivo es parecerse más a Jesús, según lo indicaban los casos de estudio, específicamente este caso de estudio, la evolución llega naturalmente. Es decir, es una comunidad o un grupo social que busca el cambio constantemente porque están buscando llegar a cierto punto. Describen también ser transformados por medio de sus creencias, especialmente en el área del amor hacia los demás. Nuestro caso de estudio decía que más allá de ser o no ser, o de creer o no creer, decía que lo que más había cambiado en él y lo que más buscaba impactar él y lo que más lo había impactado a él era el área del amor hacia los demás que había recibido en esta comunidad y que también buscaba dar hacia los demás, ya que hacía parte de ella. Y por último, la última experiencia es el tema de la institución, que en este caso, como hemos visto, es la iglesia. Y la iglesia es un lugar donde nuestros casos de estudio describen sentirse tranquilos y un lugar donde crecen y asimismo evolucionan como vimos en la experiencia anterior. También tienen figuras de autoridad, pero la autoridad suprema de esta institución específica es Dios. La Biblia es su manual de instrucciones y es como su comportamiento y es como el manual de comportamiento y guía para ellos, lo cual hace parte integral de la comunidad en la que se mueven. Es decir, la Biblia es uno de sus pilares centrales. También cuenta con un sistema estructurado del cual hacen parte los agentes, y los agentes son la institución. La iglesia no existiría sin ellos. Algo que nos expresaba en nuestros casos de estudio es que la iglesia está conformada por personas. Más allá de ser un edificio o una locación física, decían que la iglesia era la comunidad o los agentes, en este caso, en términos sociológicos, los agentes de cambio, en vez de más allá de un edificio o un lugar donde se congregan. Posteriormente vamos a hablar acerca de las categorías sociológicas que hemos estudiado en todo este proceso. Entonces, algunas de las que decidimos estudiar para este blog científico es el bienestar social, el cambio social, la cooperación y la solidaridad. Entonces, lo que vamos a hablar acerca de estas experiencias son por qué son especialmente significativas para los miembros del grupo social. Entonces, bienestar social, porque esta es una comunidad o un grupo social que busca mucho el bienestar de las personas y esa comunidad y solidaridad, especialmente como vimos en las experiencias.
ya que es una comunidad que uno de sus pilares centrales, según lo compartían en nuestros casos de estudio, son el servicio, el amor, la solidaridad, la empatía y más allá de eso también el perdón. Adicionalmente también podemos ver el cambio social y al ser una comunidad tan centrada en las creencias de la Biblia y en ayudar a las personas, el cambio social llega naturalmente. Estos agentes también son impulsados por sus creencias y especialmente por su manual de convivencia a generar cambio. Es decir, es un grupo social que se impulsa mutuamente a cambiar y no solo a cambiar internamente, sino también a cambiar e impactar el mundo que los rodea. Es decir, a generar cambio social como agentes de cambio. Por último, también podemos ver la cooperación y la solidaridad. Como hablamos en todas estas categorías, todo se conecta y en el tema de la cooperación y la solidaridad vemos que es una comunidad que busca ayudarse. Por ejemplo, en este caso de estudio específico nos cuenta que en su comunidad, es decir, en su iglesia donde se congrega, la cooperación y la solidaridad son ejes fundamentales, ya que tienen un ministerio dedicado solamente a la ayuda social y al cambio social, y por eso también podemos ver muy marcado el tema de la solidaridad con los otros miembros de su propia comunidad y con los miembros externos también, porque como hemos visto a lo largo de todo este estudio, uno de sus ejes fundamentales es la evangelización, el cambio, la ayuda y el impacto hacia el mundo exterior. Y bueno, también es importante analizar que a partir de estas experiencias y también de los agentes, cómo ha sido el proceso de socialización que ha tenido estas personas. Es decir, cómo se han movido en su entorno y cómo esto ha impactado su manera de ser y su manera de vivir, básicamente. Entonces, con esto vale la pena resaltar que el proceso de socialización de esta comunidad es un proceso muy integral, como bien lo dice su ideología o su creencia, y es que básicamente ese proceso de socialización es integral, es decir, que incluye muchas áreas de la vida y que va mucho más allá y trasciende el simple hecho de congregarse en una institución o el simple hecho de tener un poco de solidaridad o buscar el bienestar social de un grupo específico de personas, ya que como hemos visto, ellos buscan ese bienestar no solo dentro de ellos, sino también por fuera y externos a ellos. Es decir, este proceso ha sido un proceso intrínseco, pero también relativamente simple en el sentido de que estos agentes, al buscar ese cambio, al buscar esa mejora individual y colectiva, su socialización se ha visto grandemente impactada. Pero bueno, ahora vamos a seguir con nuestro siguiente tema, con nuestro siguiente presentador, que les contaremos más adelante. Bueno, pero ahora la pregunta es, ¿sabemos cómo la gente percibe a los jóvenes cristianos? Pues para resolver esta duda les preguntamos a 20 estudiantes de la Universidad de La Sabana de diversas carreras sobre cómo percibían a este grupo social. Podemos decir que, en resumen, los perciben como personas que tienen en cuenta su religión al hablar. Mayormente son reservados, conservados, tranquilos, éticos, devotos, fieles, alegres, honestos. Entre otras cosas, también los ven como jóvenes que son comprometidos socialmente porque buscan integrar su fe en la vida diaria. También participan en diálogos interreligiosos y le dan sentido a su sufrimiento. ¿Cómo lo hacen? Pues lo hacen a través de su paciencia, porque los ven como personas muy tranquilas. Asimismo, hay una tendencia a que piensan que tienen una buena relación con su familia y también los ven como batallando en la vida. Por otro lado, tenemos otra versión de este grupo social, y es que los ven como que hay una incoherencia entre lo que piensan y lo que hacen. También le temen al autoconocimiento y se creen moralmente superiores. En resumen, ¿cómo lo ven? Los ven como jóvenes que son entregados. En resumen, los ven como jóvenes
entregados a su fe, pues buscan el bien en la sociedad, en su mayoría, y buscan integrar su religión en su vida cotidiana. Así que Esteban Roldán nos va a tener esas características específicas con las que ven nuestro grupo social. Listo, ahora continuando con la información que nos dio nuestra compañera Gabriela, vamos a seguir viendo las características que mucha gente nos dice de los cristianos en la universidad. Esta gente, como se dijo previamente, fue preguntada por las características que tienen los cristianos en la Universidad de La Sabana. Muchos creen que son temerosos de Dios, que es importante para el cristianismo. También otros dicen que son alegres, pero también otros dicen que son bajo perfil y que tampoco viven acorde a las creencias que predican. Muchos otros los consideran radicales, pero también tímidos. Otros son apasionados y dedicados. Otros son serviciales y otros también tienen tibieza. Mucha gente, contando con la información, ve que predican algo o creen en algo, pero no verdaderamente no viven acorde a eso. Y eso es una perspectiva que tienen muchos estudiantes en la Universidad de La Sabana, acorde a lo que preguntamos y en las encuestas que hicimos. También otros tienen firmeza, ven que tienen firmeza en lo que creen, pero también, como había dicho, tienen tibieza en muchas áreas. No están no se esfuerzan mucho por lo que creen, o tal vez no muestran verdaderamente lo que creen, lo cual pues en el cristianismo es considerado como un cristiano tibio. Entonces es importante ver estas características, como muchos se consideran o los ven como personas serviciales, dedicadas y apasionadas, pero otras personas los ven bajo perfil, que no predican sobre lo que creen y dicen creer algo, pero no actúan como tal. Y eso es muy importante para ver en este grupo sociológico al que nos estamos enfocando con este proyecto. Entonces, continuando, ese fue el estudio de la encuesta que hicimos entre nuestros compañeros para este proyecto. Bueno, y ahora vamos a explorar la representación artística social del documental Dividida Crisis en la Juventud Cristiana, que justamente decidimos escoger este documental por todo el grupo social que estamos trabajando o que hemos venido trabajando. El principal objetivo de incluir este documental es comparar los resultados de las encuestas que realizamos a los jóvenes entrevistados, a los jóvenes cristianos externos, y nos enfocaremos en identificar cuáles elementos se comparten y cuáles no, según los conceptos obviamente que mencionamos previamente. Bueno, después de ver este documental, estas son algunas de las representaciones en común o que convergen entre sí con los resultados anteriormente dados. Y vamos a empezar primeramente con los moralistas. Tanto en el documental como en las entrevistas, este grupo social es descrito como moralista, tanto el grupo social del documental como el grupo social que nosotros estábamos analizando. En el documental se refleja de forma específica la presión de mantener comportamientos estrictos dentro de la iglesia. También se menciona como los programas juveniles están diseñados para mantener como un estándar moral como estricto. Y ambas, tanto este estudio como el documental, muestran una adherencia a normas escritas, pero también una lucha contra y con estas expectativas. También tenemos una representación familiar, que son vistos como orientados a la familia, que la familia siempre es crucial en la formación religiosa, como es de saber. Y el documental principalmente muestra a las familias participando en la educación religiosa pues, de los hijos. También el documental nos hace entender que este grupo social principalmente es un grupo social que se caracteriza por que las personas que están dentro de este grupo social se socializan o se reúnen con la misma gente que está en el grupo social. Entonces, que los cristianos se unen o se juntan con los propios creyentes. Entonces, que no salen como de esa zona de confort, por decirlo de alguna manera. También está el punto del eje central de la vida de los cristianos. En este caso, los cristianos dicen que Jesús es como el eje central de la vida, que no hay nada más que Jesús, tanto en el documental como en los estudios que hicimos. Entonces se puede evidenciar un
una clara creencia o una clara fe, por decirlo de alguna manera, con Jesús. Otra representación son las diferencias. ¿A qué me refiero con diferencias? Las diferencias es que el grupo social como tal se siente diferente gracias a sus creencias. Y procedo a citar una entrevista de un joven de este documental que decía: nos sentimos distintos porque nuestros valores no siempre coinciden con los de nuestros compañeros. Esto coloca en evidencia, obviamente, que el estilo de vida es totalmente diferente a un joven creyente como a un joven no creyente. Algo también característico es la doble moral, y es que se muestra como la disonancia entre enseñanzas y acciones, ya que se evidencia como los jóvenes van a la iglesia, practican su religión, pero al fin y al cabo tienen una doble vida, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, así vayan a la iglesia, así prediquen sus oraciones, así hagan todo lo que tenga que ver con el cristianismo, pues a la hora de la verdad tienen una doble vida y participan en actividades que son totalmente contrarias a las enseñanzas de esta religión como tal. Otra representación es el miedo a salir de la zona de confort o el miedo a explorar cosas. Esta religión se caracteriza por el miedo o la resistencia al cambio, ya que explorar nuevas ideas, explorar nuevas cosas que de pronto con las creencias o con la fe como que han sido muy cerrados en este sentido, pues muchos jóvenes temen a cuestionar sus creencias dependiendo de estas acciones. Entonces siempre suelen tener como ese miedo o esa resistencia a salir de la zona de confort. El siguiente punto tiene mucho que ver con un punto que mencioné anteriormente, y este punto es la incoherencia. La incoherencia de que de las acciones con las creencias que les imponen en la iglesia, ya que muchos jóvenes luchan por alinear sus acciones como con sus creencias como tal. Entonces se hace evidente durante todo este documental como esta lucha constante e incoherente con estas acciones y con las enseñanzas que estábamos hablando anteriormente. Otro punto que también tiene mucho que ver con lo que estaba hablando ahorita era que son personas muy reservadas. Los cristianos son una comunidad muy fiel pero demasiado reservada. Como en el mismo documental lo dicen, procedo a citar, dice: preferimos mantenernos en grupos de creyentes para evitar influencias negativas. Esto nos quiere decir que siempre quieren estar dentro del mismo círculo, no salir de la zona de confort, y es uno de los principales representaciones que podemos observar tanto en el documental como en el estudio. Y socia tanto en el documental, en el documental y en el estudio, es que se refleja esta inseguridad a través de las entrevistas a los jóvenes, pues digamos en el documental. ¿Por qué? Porque las dudas que estos jóvenes reflejan sobre Jesús o sobre la fe son bastante altas, y se dice que el 90% de los jóvenes tienen dudas acerca de su fe antes de llegar a la universidad. Otra cosa que se puede evidenciar tanto en el documental como en las encuestas es el molde del mundo actual para encajar en una sociedad. Algunos jóvenes adoptan comportamientos del mundo dependiendo de su entorno, ya sea el colegio, ya sea la universidad, ya sea grupo de amigos, ya sea cualquier entorno. Siempre tienden a cambiar un poco esas creencias o ese molde en el que están metidos, solo para encajar en algún grupo social. Y ahora vamos a hablar sobre las representaciones que discrepan lo evidenciado en el documental como en las encuestas. Entonces, que son diferentes representaciones halladas en las encuestas que discrepan de lo evidenciado en el documental. Vamos a hablar principalmente de la superioridad moral. Entonces, como justamente lo expresó un joven en las encuestas que hicimos, a veces, procedo a citar, a veces sentimos que debemos ser un ejemplo moral para los demás, lo que puede interpretarse como superioridad.
Sus actitudes y comportamientos reflejan realmente un ejemplo de moralidad, sí, que este grupo de jóvenes desean proyectar. Sin embargo, se hace énfasis en que no existe un modelo de superioridad como tal. Otras representaciones como que son alegres, que son prejuiciosos, que son infieles, que son serenos o quizá inmaduros, son las cuales nos abordan a lo largo del documental, por eso discrepa como tal, y nos evidencia dentro de este como una representación social del grupo que estamos analizando en cuestión. Respecto a los agentes sociales significativos que tienen una influencia en la sociedad de los jóvenes cristianos como tal, se evidencia que aquellos encontrados en los testimonios de las jóvenes cristianas coinciden de manera exacta expuestos en el documental. Otra cosa que discrepa también es la familia. La familia es la primera y más importante influencia de cualquier joven, ya que pues los padres son básicamente los responsables de hacer este molde cristiano como tal en la vida de los jóvenes desde que nacen, en su crianza, en lo que sea, enseñar principios, en oraciones, en todas estas prácticas que se suele hacer dentro de la religión. Y una relación sólida con la familia, una relación sana, puede brindarle seguridad, un sentido de pertenencia con la fe, un sentido de pertenencia con la iglesia, un sentido de pertenencia con la religión como tal. Otro punto que también discrepa son los pastores y líderes de los jóvenes en cuestión. Los pastores y líderes de estos jóvenes desempeñan principalmente un papel importante en proporcionar una orientación espiritual o religiosa, ya sea por enseñanzas bíblicas, apoyo pastoral, enseñanza, lo que sea. También organizan actividades específicas para estos jóvenes que son como grupos de estudio bíblico, retiros, eventos sociales que les permiten como conectar más con ellos mismos, con otros jóvenes dentro de esta comunidad religiosa y cristiana. También están disponibles para brindar consejos, escuchar y orar como por los jóvenes. Un ejemplo que puedo dar ahí es, por ejemplo, cuando en la religión católica, cuando uno se va a confesar, normalmente uno habla con el padre y todo eso. Entonces este sería como un ejemplo o una comparación de religiones que estoy haciendo. Ahora, otro tema en el cual discrepa con el documental es la iglesia. La iglesia proporciona un entorno comunitario donde los jóvenes pueden crecer en su fe con otras personas de diferentes edades y pues diferentes trasfondos, historias, lo que sea. También ofrece oportunidades para el servicio, participación en actividades, lo que estamos hablando ahorita de los retiros, acciones sociales, acciones comunitarias, entre otras. También como la oración en conjunto, que son como estas participaciones de sacramentos, de bautismo, comuniones, cosas por el estilo. Otro punto son los amigos. Los amigos que comparten la misma fe pueden ser una influencia directa y positiva en la vida de un joven cristiano, ya que pues al ser de la misma comunidad se proporcionan un apoyo dentro de la religión, como un aliento, un empuje, una motivación en la vida cristiana o de la manera que se quiera ver. Los grupos de amigos pueden estudiar, por ejemplo, también la Biblia juntos, que es lo que nos estaban diciendo en las encuestas, orar, sí, como todas estas acciones sociales se pueden realizar de manera conjunta con los amigos dentro de esta comunidad. Por último, decir que la representación social artística en el documental que estábamos trabajando llamado Dividida refleja un grupo social que enfrenta una crisis de fe, una crisis profunda, unas dudas acerca de la religión, antes de entrar, por ejemplo, a la universidad, durante el colegio, que es donde más se tiene dudas en cuanto a la fe y a la religión en cualquier ámbito. También se evidencia una doble moral o la incoherencia que existe entre las enseñanzas que enseña, valga la redundancia,
la Iglesia cristiana a las acciones y creencias que practican los jóvenes. Además, el deseo por adaptarse a comportamientos del mundo actual, ya sea por encajar en grupos sociales, ya sea por encajar con personas que no son dentro del círculo o cosas por el estilo. Entonces, en conclusión, básicamente para terminar el tema, un joven cristiano visto desde todos los ámbitos, desde todos los prismas, enfrentan una crisis de fe temprana. Una crisis de fe, como lo estamos hablando ahorita, durante el colegio, antes de entrar a la universidad, durante la universidad. Y aunque se perciben como devotos, comprometidos, leales, solidarios, éticos, lo que sea, también luchan con inseguridades y una necesidad de encajar, reflejando obviamente comportamientos contrarios a los valores que son enseñados en esta religión, en el cristianismo, con el mundo actual, para esta adaptación al mundo actual. Y ya, gracias.